hacías una referencia dentro del en el marco de tu comentario y lo quiero poner ahí en la mesa porque yo creo que hay cosas que se pueden manejar y a veces la politizar algunos temas e incluso relevando de responsabilidades a quienes deben tenerla en ese caso. A mí no me parece que es sano y es cuando hablaba sobre la obra del arcángel Danilo Medina. Bueno, retiro lo de arcángel, ¿verdad? Pero está bonito Arcángel. Arcángel, ¿verdad? Cualquiera sentiría orgullo que le digan Arcángel. El querubín, sí, pero yo dudo que mogollón se den muchos arcángeles. Sí, eso yo no lo creo. Pero bueno, hablando ahora un poco en serio, porque estaba bromeando con eso, dentro de las ponderaciones que hacía de Danilo Medina, hacía referencia, por ejemplo, al 911 y ponías como ejemplo lo que ocurrió, que fue un lamentable. Fue un hecho muy lamentable respecto a esa joven que murió, que no se le ofreció asistencia y no sé cuánto. Y hoy, precisamente, tratábamos ese tema, Graimer, lo tratábamos también en el espacio donde nosotros intervenimos, y me escribía el doctor Tito Suero, que es una persona que durante es una autoridad, 62 años bregando con víctimas de accidentes, fue director muchos años del Hospital Darío Contreras, una persona, una autoridad. Sabe de eso, respetable, un médico honorable, una persona con mucha ética. Entonces, de las cosas que él decía, porque eso es un tema que ha impactado muy fuerte. Él decía que si dentro de manejando como debe ser el asunto del protocolo, mucho más allá de que si aquel hizo más o no por el 911, que también ahí puedo hacer algunas consideraciones, si una persona, su vida está en peligro en la circunstancia en la que estaba de esa joven, con la capacitación básica para asegurar, por ejemplo, las vías aéreas de esa persona, si en el lugar del hecho no lo hay, si en la escena no había por lo menos una persona con conocimientos básicos que pudiera intervenir, porque en esos casos lo principal es salvar la vida de la gente, ¿verdad? Y evitarse la hemorragia que probablemente ¿Qué dice el especialista? Bueno, esto es lo que intento decir. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí. Entonces, sí, que pueda evitar una hemorragia, que probablemente fueron las causas de muertes y todo ese tipo de cosas. Y mientras se está esperando la llegada del 911, se supone, y por eso la crítica tiene que ser más a esto, aunque le toque a ellos también de la policía que estaba ahí actuante, que debe tener conocimiento, no solamente para asegurar el perimetraje del área, como lo hicieron, sino para asistirle. Entonces vaya también, señor, la crítica para los policías actuantes. Nosotros que estamos inmersos en un proceso de reforma policial, politizar el hecho, ¿no? Tan lamentable, yo no creo que debe ser, porque si a eso vamos, hablando, por ejemplo, del traumatológico Darío Contreras, ese es un hospital que definitivamente se destruyó y su centro de trauma de shock en el país, que fue construido con un asesoramiento internacional en gestiones pasadas, se destruyó. Pero además, agregar, si vamos a politizar, lo que yo no creo que debamos hacerlo, sino decir, señores, pero nosotros tenemos que avanzar definitivamente en tener una policía que pueda actuar de manera adecuada, que conozca el protocolo, pero que además tenga las herramientas para una asistencia, pero además utilizar la institución para agilizar procesos cuando se trata de una vida. Además de eso, ciertamente yo creo que es algo que tenemos que reconocer, que el 911 actuaba con más celeridad en las gestiones pasadas. Pero también nos quejamos de lo que ocurría y sigue ocurriendo, porque no es que la cosa ha mejorado en los centros hospitalarios del país. Y recuerdo que muchas veces yo decía, bueno, pero ¿para qué nos sirve la celeridad del 911 cuando te recogen una persona y te la van y te la jondean en el patio de la clínica Cruz Jiminián? Porque los hospitales ninguno le pueden dar asistencia. Entonces, es una labor que tiene que ser más estructural en todo caso. Decirme que había un 911 que funcionaba cuando tú tenías unos hospitales que no tenían capacidad de respuesta para la atención y que pudiera coordinarse con esas unidades del 911. No estoy diciendo que ahora sea diferente, No lo estoy diciendo. Siguen siendo la falencia porque también de las cosas que hay que seguir criticando desde entonces y hasta ahora es el tema de salud, que es una de las deudas que nosotros tenemos ahora. Detalle, Ivonne, poner ese pedacito
¿Tú entiendes? Y obviando lo que es la responsabilidad también de las patrullas, de la policía que actuaban, cuando nosotros nos están hablando, y a mí me da mucha impotencia, para decirlo bonito, cuando me hablan, no, porque la policía se está reformando, porque que se está reformando ¿de qué? Si cuando vemos ese tipo de cosas, tenemos una policía inepta, que no puede funcionar y que por eso también se pierde vida y debe ser parte de esa reforma y de esa formación. Entonces, mira dónde está el detalle, Ivonne. Cuando, honestamente hablando, cuando yo hablo de temas de salud y de educación, no me gusta nunca ni que se entienda que hay algún tipo de carácter político en mi comentario, porque no, yo entiendo que tanto la salud como la educación necesitan la seriedad y el compromiso de todos. Si se fijan, por ejemplo, yo aquí, en los 2 años que tengo ya casi de programa, pocas veces o nunca he hecho un comentario vinculado al tema educación. Todo lo contrario. Muchas veces defiendo cosas que ustedes dicen, pero eso no se puede defender, porque a mí en lo personal me duele el tema educativo, me duele, y el tema salud. Quien les habla es víctima de que el sistema no le funcionó con su mamá, que se le murió en un hospital público que llegó, y no había no había ni oxígeno para ponerle. O sea, esa vaina a mí me duele. Cuando yo digo esa muchacha que se murió, es que es una víctima, yo lo dije aquí, es una víctima del sistema, es un crimen de Estado. Entonces, miren qué sucede, miren. Pero hacía referencia a la celeridad con que actuaba antes, el 911, y que ahora, por esa falta de celeridad, fue que se murió. Exacto. Bueno, se pudo haber muerto por eso, pero se pudo haber muerto también por la falta de gestión, por la falta de acelerar también la policía, porque la policía tampoco están en capacidad los que actúan para dar... Lo que pasa es que es una función integral. Miren qué es lo que sucede con el 911, miren. Exacto. El 911 es un sistema de primer mundo en un país de tercer mundo. Entonces, trabajar con algo del primer mundo siendo el tercer mundo. Pero se hizo como el primer mundo. Exactamente. Se hizo al nivel que ameritaba. Nosotros no creíamos que éramos posibles de hacer eso. Por eso lo mismo. Hicimos. Entonces, lo hicimos. Ahí es que está el detalle grave. Entonces, mira, mantener esos estándares de calidad, déjeme decirle, miren, Gustavo Montalvo, yo en lo personal, yo le tengo muchas críticas, porque para mí una gente que ha hecho poca política y se engancha en la política, en los gobiernos. Para mí, yo entiendo que gente así no debe participar en el gobierno. Pero hay que reconocerle que como funcionario era un tipo efectivo. Déjeme decirle que yo una vez, por coincidencia o característica, participé en un consejo del 911. Y ahí, si usted quería ambulancia, la solicitaba 2 años antes y decía el por qué la necesitaba. Por eso ahora llegaron aquí un grupo de ambulancias que se la prometió China a Danilo en el 2019 y en el 2018 y llegaron ahora. ¿Cuál es el problema del 911? Bueno, que tenía unos estándares de calidad donde el servicio en zona primaria, en zona urbana, tenía una media de llegada de 14.90, que era lo que hacía. Supone, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que si había un accidente, en 14 minutos tú tenías una patrulla. Déjeme decirle que no era una patrulla. Habían 2 tipos de patrulla. Estaba la ambulancia grande que lleva todos los equipos y había una avanzada motorizada, Ivonne. Y le podía dar servicio. Había una avanzada motorizada. Es cierto. Sí, que era un motorista. Qué buen punto. Oye, Lajara, qué buen punto. Sí. Porque a mí se me había olvidado que la patrulla motorizada llegaba, estabilizaba, preparaba, le daba primeros auxilios y cuando llegaba, ¿dónde se iba a transportar? Estaba estabilizado. Entonces, eso se cayó. Cuando llegaba la motorizada, nadie está diciendo que llegaba la ambulancia, era la motorizada que llegaba a estabilizar ese paciente. Pero entonces, esa motorizada hacía lo que pedimos, porque esos policías que están ahí no le brindaron primeros auxilios porque no tienen la preparación. Porque no tienen la capacidad. Ahora, exactamente. Le voy a agregar un elemento. Pero déjame decirte que en el 911 hay miles de personas que tienen la capacidad para hacer eso, pero no tienen en las manos las herramientas. El Estado se ha ido desentendiendo. No tienen los vehículos, no tienen el pago. Hasta una huelga tuvieron que hacer para que le pagaran. Oye, lo que te voy a decir. Se desentendieron de eso. Con el perdón del primo Manuel Méndez, el general Manuel Méndez. Tú sabes que ha habido el fallo también, que dividieron los servicios. Porque ¿qué es lo que dirige el general Manuel Méndez? Otro tema de ambulancia, ¿cómo que se llama? El DAE. ¿Qué es el DAE en términos generales? La Dirección General de Asuntos de Ambulancia, de Servicio de Ambulancia, ¿no es? Sí. ¿Por qué crearon otra institución si bastaba con reforzar y mejorar el servicio del 911? Porque estaban ahogados buscando descentralizar, a ver si funciona. Pero ¿por qué? Si funcionaba como hemos dicho que funcionaba. Que nosotros como país nos sorprendimos, que pudimos, nosotros cuando eso se comenzó a hablar, nosotros dijimos, oye eso,
de que 911 uno aquí. no creía eso, No. eso era de televisión. Entonces, yo le voy a decir algo al Estado, al presidente Luis Abinader, que él escuche este programa y él sabe dar para adelante y dar para atrás. Yo creo que eso hay que recomponerlo de nuevo. Ya me ha gustado montarlo, pide la ayuda. No, Llámelo. en el gobierno del Pero PRM. pídelo, llámelo, pide la ayuda, que eso no es nada. Eso es para bien del país. Pero, Llámelo, pide la ayuda. ¿para qué se dividió un sistema de atención de servicio de ambulancia? ¿Por qué usted crea otra entidad si usted tiene un 911 lo que tiene que es Porque robustecerla? estaban arrollados, entonces la dividieron y siguen arrollados. ¿Por qué? Porque es que para tú poderlo tener, las ambulancias que La se gente requieren, no sabe cómo llama. tú A la tienes- DAE, tú ¿cómo la ti- llama? Tú tienes que Que yo hacer, sepa, oye, la gente no para sabe. tú conseguir 10 ambulancias hoy, tú tienes que hacer una requisición en 2 años atrás para que te llegue mañana. Además, otra cosa también, que le voy a decir también. Con ese comercial de Interior y Policía, se cargó el 911 porque le emitieron todo ese tema de ruido, Graimer Méndez. El call center del 911 está atendiendo temas de ruido y está atendiendo temas de ruido y deja de atender temas de seguridad de gente accidentada. Por eso yo decía que no le hagan caso a ese comercial de Interior y Policía. No llamen al 911 para decir, para hablar de ruido. Llamen para emergencia que una gente puede morirse. 11 minutos, dice el periódico Listín Diario, que duró el 911 para llegar. 11. Exactamente. Lo Llegó remito, rápido. le remito, pero por yo supuesto. Dicen todo lo contrario. Fafa, Sí. pero no es un asunto de testigos, recogen una crónica Permítame. respecto a esto. Mi comentario fue sobre las mujeres y aquí yo recibo una invitación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tenemos el placer de invitarle al lanzamiento del diplomado Liderazgo Transformador para Mujeres Políticas y a la conferencia magistral Una mirada histórica de nuestras eximias mujeres por Iván Gatón. Con más razón yo recibo esto y le digo, yo espero que ahí, en ese encuentro de las mujeres, se ratifique el derecho de pedir el fin de la exclusión de las mujeres con la vigencia de las 3 causales. Alejandro. Bueno, señora, aquí estamos. Y bueno, después que Fafa un poco le echó agua al tema, un tema interesante. Y Porque, ella insiste. perdóneme, Fafa, usted va a insistir ahora, pero déjeme acotar lo siguiente. Y lo que quiero acotar es que es un tema que es parte de una preocupación. Y esa preocupación tiene que ver, como nosotros decíamos antes de hacer el comentario, tiene que ver con esa deuda que nosotros arrastramos, que nadie le pone atención. Y esa deuda, que es fundamental tanto como la deuda de la educación, son dos, la salud y la educación. Ese es un elemento que tiene que ver aquí con el tema de la salud. Porque esas exposiciones a las que nos vemos todos los días y cualquiera de nosotros, cualquier nieto suyo que Dios le libre, o cualquier persona cercana a nosotros, se puede ver envuelta en situaciones como esta. Entonces, hay que ir sobre los temas y lo hacemos Lo que le importa a la gente. y lo hacemos con la crítica, ¿verdad? Y el recordatorio también, porque el punto de partida fue ese también, el tema de la politiquería frente a temas que deben importarnos a todos, utilizarlos, en coyunturas como estas, y esa era mi queja, Félix. Yo decía, es que el 911, y ciertamente yo creo que es algo atribuible y que funcionaba en la pasada gestión, pero era un tema que tú tenías la agilidad del 911, pero tú no tenías hospitales que podían dar respuesta. Y tenemos décadas que los hospitales no están en condiciones de dar respuesta, empezando por el tema mismo de lo que se aquí presupuesta para salud. Entonces, el tema de la salud siempre tiene que ser, y siempre tenemos que discutirlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y esto es un aspecto bastante importante, sobre todo en un país donde tenemos, y hoy nos arrojan cifras estadísticas importantes de cómo ha aumentado la cantidad de personas accidentadas. Demasiado. Hoy, demasiado. Sí, Y demasiado. eso es en términos de la cantidad de personas Murió. afectadas. Pero tenemos un 2% del Producto Interno Bruto, señores, que aquí en este país se destina a la salud. Y es por cuestiones como esa, por inoperancia de todas las instituciones que intervienen, en este caso la policía, el 911, y sobre todo la capacidad de respuesta que deben tener los hospitales. Hoy es demasiado alto. El costo de los accidentes de tránsito es demasiado alto. Hoy murieron también un padre y una joven, un profesor y su hija de 12 o 13 años, porque la embistió un camión como sin freno, qué sé yo. ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto? Mira, eso se está llevando un alto porcentaje, Fafa, del PIB, que Claro, pudiéramos el dedicarlo, 2%. que pudiéramos Para el dedicarlo desarrollo de este país. al proceso de desarrollo. Y eso, que el Estado no ha llevado a su propia legalidad el sistema de los seguros.
que deberían de pagar un toda esa camión vaina. embiste una pared, tumba un poste de luz, se cayeron 3 cables, rompió la acera, rompió el contén, se llevó media El casa. Estado cubre todo. Y el Estado tiene que cubrir todo. Eso deberían pagarlo los seguros que Claro. que tienen esos vehículos. Responsabilidad Y social. si no tiene seguro, el dueño tiene que pagar con sus bienes para reparar ese bien público. Entonces, el Estado tiene que reordenar este tema de los accidentes de tránsito. ¿Cuánto le cuesta un intensivo por día de un accidente de ¿Quién? tránsito al sistema? Al Pero sistema aquí de nos salud? dijo el esto es director grave. de Neras Lora, nos dijo que estar en intensivo le cuesta 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Una semana le cuesta a un... Y eso es, ¿Y lo por paga el ejemplo, Estado? los ciudadanos de escasos recursos que van al hospital y hay que ponerle el clavo, estabilizarlo, la que sí o qué, y si está en intensivo ponerlo todo, y eso es un dineral que sale de los impuestos de cada dominicano. Entonces, cuando tú te pones No, a ver qué es esto lo es que... grave. Claro, pero eso ha sido una irresponsabilidad eterna de todos los que nos han gobernado, que lo único que saben hacer es justificarse, porque la verdad es que eso me remonta también a la intervención del expresidente Medina en el día de hoy. Óyeme, cuando tú ves que con una irresponsabilidad increíble, ¿no? Subestimando la capacidad de inteligencia de la gente, y no de la memoria, sino del padecimiento diario frente a una realidad cotidiana con temas fundamentales como eso, tú ves que en una coyuntura entonces no hicieron lo que tenían que hacer, pero bueno, como nosotros nos vivimos reciclando, y recorriendo, digo yo siempre, la galería de los sex sabores en todos, en estos grupos de faltantes que poco les importa lo que pasa con la gente, entonces nos vienen con discursos justificatorios y justificativos de lo que no hicieron. Porque yo no sé qué me puede exhibir a mí tampoco, ni esta, ni la pasada administración, ni la que le antecedió tampoco, en términos de salud. Óyeme, fue una acción y un padecimiento tan fuerte lo que ocurrió aquí en la gestión de Danilo Medina en términos de salud, con la intervención de 52 hospitales simultáneamente. Fue un error intervenirlos juntos. Óyeme, pero una Fue un error barbaridad. intervenirlos juntos. Entonces, Sí. no, pero por supuesto Pero había que y no- Pero hay que intervenirlo. intervenirlo. pero, óyeme, pero no es verdad que fue Estuviéramos estratégico. peor. No, espérate, Punto espérate. no fue correcto. Óyeme, No, junto no fue correcto. Pero Pero no, era solamente, necesario. pero no solamente no fue correcto, sino que tampoco la situación se resolvió. No es verdad que la situación Parte se resolvió. sí, Bon. Y tú te encuentras, Más y del si te vas un 90% poquito más entregando. atrás, señores, todavía nos retumban los escándalos en términos de las remodelaciones de los hospitales que aquí se hicieron, que hubo incluso hasta pero, sometimiento. Ivonne. Con esto lo que quiero decir, y no me quiero detener ni en que si Lionel, que si Danilo, que si Hipólito, que si este gobierno. Lo que me quiero referir es a la irresponsabilidad consciente, digo yo, de todos los gobiernos, de los gobernantes que son muy indiferentes frente a un tema que se trata de la vida de la gente como la salud, cuando de posicionamiento político y de oportunismo político se trata, y después entonces vienen como si nada ha pasado o como si tuvieran algo que exhibir. ¿Qué nos pueden exhibir en términos de salud? Solo para quedarme con un sector.